Hola, hola, somos Sofía Catalina. Y Sofía. y somos Las que Ardan. Hoy día vamos a empezar con el segundo capítulo. ¿Quién es la Quintrala? Es nuestra interrogante de hoy. Para saber quién es la Quintrala, leímos Los Lisperger y la Quintrala de Vicuña Maquena, donde nos habla de toda su genealogía. Claro, como descienden de los Flores y de los Lisperger. El primer Lisperger fue Juan Rudolfo Lisperger, que se casó con Elvira de Talagante. De este vínculo nace Águeda Flores, que se casó con Blumen, Bartolomé Blumen, que fue acompañante de Pedro de Valdivia en sus viajes a América. Sí, y Bartolomé Blumen, que se casa con Elvira de Talagante, quienes tienen luego a Águeda Flores junto a sus hermanos. Sí, luego Águeda Flores se casa con Pedro Lisperger y de ahí nace la mamá de la Quintrala, Catalina Lisperger, junto a María y Águeda. Entonces podemos entender que por un lado estaban los Lisperger y por otro lado estaban los Flores en la genealogía de la Quintrala. Porque los Flores eran Blumen, que tradujeron del alemán cuando llegaron a Chile, justamente. Además, Catalina Lisperger se casó con Gonzalo de los Ríos. Se supone que él fue el heredero de las tierras de Lingua y Longotoma. Además, Catalina Lisperger se casó con Gonzalo de los Ríos. Se supone que él fue el heredero de las tierras de la Ligua y Longotoma. De esta unión nacieron sus dos hijas. Águeda, casada con Don Blas de Altamirano, y Catalina de los Ríos y Lisperger, la Quintrala, que se casó con Alonso Campofrío y Carvajal. Ahí entra la temida Quintrala. Creo que es importante como habla de la genealogía de Vicuña Maquena y dice que las mujeres de esta familia están malditas desde siempre, desde la cacica Elvira. Bueno, mi fuente es Memoria Chilena y quiero hablar acerca de la Quintrala. Se menciona en la fuente lo siguiente. Aprendió de su tía y su madre, a pesar de no tener una gran lista de acusaciones, nunca recibió ningún castigo por la inmensa fortuna que tenía. Ahora, es algo que igual se cuestiona mucho y es un respaldo acerca de todo lo que se ha dicho sobre la Quintrala y que su condición favorable frente a la cantidad de dinero que frente a la cantidad de dinero que ella manejaba. Sí, de hecho esto se menciona en La belleza Demonio la Quintrala, según el autor Antonio Borges Solán. Cito: fueron acusadas las dos hermanas, pero nada pudo contra ellas la justicia, que doña María se refugió en este nuestro convento y Catalina en la Merced, en la senda del provincial Fray Pedro Galás, y con 3 indias de su servidumbre. Esto refiriéndose a la madre y a la tía de la Quintrala, pero para mí en el fondo se refiere a lo mismo, ya que ninguna de ellas recibió un castigo porque tenían mucho poder y dinero, igual era muy prestigiosa su familia. Sí, se dice sobre Catalina de los Ríos que solía azotar y quemar a sus sirvientes, los cuales muchas veces morían bajo sus torturas. O sea, lógico, porque sinceramente no está dentro de lo que es humanamente soportable. Se dice al respecto que los sirvientes hombres se les cortaba la lengua y a las mujeres los pechos. ¿Cómo podemos decir que esto es real? Es que no se puede, aunque Vicuña Maquena dice que su escrito es un documento histórico, se basa en gran parte en rumores. La parte histórica y comprobable es su genealogía, su linaje, pero de ahí a los crímenes y las atrocidades que cometía no podemos estar seguros, ya que solo tenemos registros de 14 asesinatos. Claro, y por ejemplo en Doña Catalina de los Ríos y Lisperger y la construcción del monstruo La Quintrala, se sostiene que no hay duda de que el texto de Vicuña Maquena es fundante en cuanto les da autoridad escrita a los elementos de la transmisión oral y legislada y se convierte en referencia casi obligada de las recreaciones literarias. Sin embargo, no termina siendo un documento histórico, sino más bien de rumores de la casta social. Ahora, quisiera agregar algo de Memoria Chilena, donde dice a grandes rasgos que Catalina de los Ríos redactó su testamento y dejó casi todo su dinero a beneficio de su alma, porque pensaba que solo de esa manera su alma podía ser salvada del purgatorio. Se dice directamente que se dieron más de 1000 misas en su memoria, además de 500 misas por el descanso de los indios que habían muerto debido a sus malos tratos. Según los textos que hemos leído, eso fue porque ella se arrepintió y porque estaba segura de que se iba a ir al infierno. Entonces ella está arreglando de cierta forma
Y por eso pidió tantas misas a su nombre, en nombre de su alma y en nombre de las almas que ella misma había destrozado de alguna manera. Sí, oye, y si empezamos por la construcción de quién era Catalina de los Ríos Lisperger, Vicuña Maquena escribe los Lisperger y la Quintrala y dice: esta tradición es de la siniestra Quintrala, la azotadora de esclavos, la envenenadora de su padre, la opulenta y responsable Mesalina, la que volvió la espada e hizo enclavar los ojos al señor de Mayo. Aquí podemos ver en esta cita de Vicuña Maquena tiene ya de por sí un juicio completamente subjetivo ante quién era Catalina de los Ríos Lisperger, fuera de sus delitos. La asocia directamente con la figura de Mesalina, que era una figura rumana de la lujuria y el exceso, reforzando así la idea de la mujer fuera del control moral y religioso, asociada directamente a lo pagano, a lo pecaminoso. Y ahí es cuando Catalina se transforma y pasa a ser un símbolo de desorden colonial y del caos moral. En el texto de La belleza del demonio de la Quintrala, en el texto La belleza del demonio de la Quintrala, que ya mencioné antes, el autor hace que la Quintrala se describa a sí misma como, así como tú estás diciendo. En la página 20 dice: tengo sed de amar, locura, delirio de amor, porque quiero apagar mi sed. Los ojos envidiosos me atraviesan con frías espadas y oigo el chasquido de lenguas de víboras y nunca se apaga mi sed. Es la de un incendio que intentaron apagarlo con un chorro de aceite. Y después se dice en la página 22: mi sangre es de lava como la de mis antepasados. Entonces ahí está el autor diciendo, haciendo que la Quintrala diga de sí misma esto, que la vincula con la víbora, con este concepto de la locura de amor, que en el fondo después es malvado. Se refiere a sí misma como extremadamente intensa y peligrosa. Hay otra frase más que quisiera agregar, que el autor nos presenta más adelante, que dice: seduzco y fascino como la serpiente. De nuevo así vinculándola con esta imagen de las serpientes que son seductoras pero malas. Me parece importante ver y entender esta conexión que se va realizando también entre lo que fue Catalina de los Ríos y Lisperger y lo que simboliza. Sí, claro, porque también esta intensidad, esta barbaridad que caracteriza a Catalina de los Ríos Lisperger está justamente ligado a lo que mencionamos al principio, a la genealogía de la Quintrala, empezando por el hecho de que ella era una mestiza que tenía al mismo tiempo sangre indígena y al mismo tiempo sangre alemana, creada como una especie de perfil bárbaro y salvaje. Por ejemplo, Sarabia hablaba al respecto y dice que Catalina de los Ríos Lisperger fue transformada que refleja el temor cultural, sexual. Sí, claro, porque también esta intensidad, esta barbaridad que caracteriza a Catalina de los Ríos Lisperger está justamente ligado a lo que mencionamos al principio, a la genealogía de la Quintrala. Empezando por el hecho de que ella era una mestiza que tenía al mismo tiempo sangre indígena y al mismo tiempo sangre alemana, creada como una especie de perfil bárbaro y salvaje. Por ejemplo, Sarabia hablaba al respecto y dice que Catalina de los Ríos Lisperger fue transformada y que refleja el temor cultural, sexual y mestiza, que era una amenaza para el orden colonial. Y es súper importante el tema de la seducción en la Quintrala también. Vicuña Maquena dice: su naturaleza criolla, ardiente, voluptuosa y feroz, desbordaba de su pecho y de sus labios como una copa de fuego, libada de sorbiente licor. O sea, asociaba la Quintrala con el deseo, la seducción, que estaba vinculado a lo pecaminoso. En esta cita no describe a Catalina como una simple criminal, sino que también erotiza y patologiza su carácter, fundiendo en violencia y deseo como un castigo a la mujer que se sale del rol sumiso. O sea, asocia inmediatamente a la mujer que rompe con este rol de sumisión al pecado. Según Matías Ernesto Órdenes Delgado, en La Quintrala en la memoria colectiva chilena, construcción y representación simbólica, dice que la verdad es que no está claro por qué la Quintrala le decían así, pero que podría provenir del quintral, que es una planta con flores rojas, porque se dice que ella tenía el pelo rojo, pelirroja, y que literalmente, cito, además, se aferra al tronco de los árboles hasta causarles la muerte. En eso igual está de nuevo esta figura intensa, de aferrada, peligrosa, que al final termina causando muerte. Además dice que
cito, se le atribuía un descontrolado apetito sexual. Y sobre su familia se dice que se libró de la justicia por la gran influencia que tenía. Y había un dicho en este tiempo sobre eso, hablando de eso, que decía: en Santiago el que no es Lispberger es mulato. En el fondo ellos eran los más importantes, no se les podía juzgar con la misma ley como se juzgaba al resto, porque eran los más importantes, los más poderosos, los más ricos también. Sí, oye, y volviendo un poquito como a lo que estábamos hablando y lo que mencionaba sobre el tema sexual de la Quintrala, Saravia en el Doña Catalina de los Ríos y Lispberger y la construcción del monstruo de la Quintrala, Saravia decía que el rechazo y la atracción, haciendo referencia a Vicuña Maquena, suele ser simultánea respuesta al monstruo, por ser representación de lo prohibido y por la fuerza erótica y sexual que emana de su cuerpo. Por esto me basta un par de ejemplos de la historia chilena y cito dando descripciones sobre la Quintrala. Vicuña Maquena dice: un velo de horror y de indulgencia ha ido cubriendo su memoria entre las generaciones, que de una manera u otra llevaban en sus venas el calor voluptuoso de su sangre. O sea, esta sexualidad de la Quintrala para Vicuña Maquena estaba también súper ligada, como tú decías, a su genealogía. Y hablando de genealogía, Matías Órdenes Delgado, que no vamos a saber su nombre de memoria, atribuye esta naturaleza maligna a su parte indígena. Dice, cito: el ingenio intencionado del historiador atribuyó su naturaleza maligna a toda la aristocracia criolla colonial. Después dice que era por su soberbia indígena, porque la tatarabuela de la Quintrala fue indígena. Y cito: la sangre indígena en la línea materna vino a eliminar la nobleza europea y engendrar aquel producto femenino que por su maldad se convirtió en la leyenda La Quintrala, su madre Catalina, su madre Águeda y su tía María, todas ellas acusadas de asesinato, brujería y otros delitos. Sí, qué cuático este tema de que la sangre indígena eliminaba la sangre europea. Porque también yo estaba pensando en que Vicuña Maquena justamente como convierte este relato histórico, entre comillas, en una especie de retrato de la degradación y la decadencia de la época, cargado de moralismo, exotismo y la erotización femenina. Justamente este tema de lo exótico está ligado a lo indígena, a cómo se elimina la sangre europea, por así decir, y lo degrada. Y lo más curioso de esto es que esta mala sangre era solo de las mujeres. Cito: las mujeres son las únicas que portan el elemento indígena de este linaje. Finalmente es como la misma demonización hacia la mujer, solo por el hecho de ser mujeres eran malditas. Yo creo que ahí igual entra la importancia del texto de Vicuña Maquena, porque en el fondo la sociedad de ese momento entendía básicamente a la Quintrala por el juicio social que él le hacía. Consideraban a la Quintrala como la criminal que él mismo perseguía, ¿me entiendes? Sí, y de hecho Saravia contrastaba la Quintrala de Magdalena Petit, que me gustaría igual mencionar más adelante, con la Quintrala de Vicuña Maquena, y comenta: y el positivismo histórico de Vicuña Maquena se transformaba en un modelo de histeria freudiana que diagnostica tanto el desorden sexual como la inestabilidad emocional. Es decir que, bueno, la Quintrala de Petit ofrece una mirada mucho más humana. Sin embargo, Vicuña Maquena es más ideológico que literario, donde se atribuye la libertad sexual a promiscuidad y se relaciona directamente a la falta de juicio, porque, por supuesto, al ser un documento histórico, está plagado de ideología patriarcal, como diríamos en la actualidad. Sin embargo, por ejemplo, la Quintrala de Petit, que también se toma muchas veces como referencia a la Quintrala como figura de la cultura pop, es mucho más humanizada y tiene un trasfondo más psicológico, porque ese libro justamente tiene un carácter literario. En cambio, aunque Vicuña Maquena fue un historiador, aún así está condicionado por su ideología. Para aclarar, Benjamín Vicuña Maquena fue un influyente político, historiador y escritor chileno del siglo XIX, defensor del liberalismo y del progreso republicano. Defendía la modernización urbana y el impulso de la chilenidad, desde una mirada elitista e ilustrada. Y Magdalena Petit fue una destacada escritora chilena del siglo XX, conocida por sus novelas históricas y biográficas de gran difusión popular, donde sus obras eran una mezcla entre romanticismo y nacionalismo. Sí, Matías Órdenes Delgado, de nuevo, dice que descarga su molestia sobre toda la sociedad colonial, como si ésta fuera una proyección de aquella mujer.
refiriéndose a que este autor, Matías, se da cuenta de que esto que estás diciendo tú, de que está muy sesgado, el autor está muy sesgado y lo deja salir al texto. Mucha de su ideología, mucho de su pensamiento y mucha de su molestia. Sí, claro, porque Matías Órdenes Delgado también hablaba sobre cómo Vicuña Maquena justamente utilizaba la imagen de la Quintrala y de los Lichtenberger en general para hablar de la decadencia de la colonia, o sea, para hablar de una colonia oscura y bárbara como los Lichtenberger, bárbaros alemanes. Para Maquena, la Quintrala era bárbara, indígena y femenina, o sea, la colonia era femenina. En el texto Tradiciones e Historia de la Narrativa Femenina en Chile, Petit y Valdivieso frente a la Quintrala, era algo que la Sofi igual mencionó, dice que en verdad es que las ponen en comparación. De las novelas de Petit y Valdivieso hacen una encomendera, figura central de un pasado colonial dominado por el oscurantismo y prejuicios sociales. Sin embargo, por encima de supersticiones y restricciones morales, sobresale la Quintrala, mujer acostumbrada al ejercicio del poder por su posición social y su naturaleza pasional y dominante. Hasta aquí ambas novelas comparten la leyenda y la historia escrita por Vicuña Maquena, concordando en ciertas anécdotas y acontecimientos y documentos. Entonces, claro, siempre se va a ver a lo largo de estas novelas en verdad con una perspectiva central en el fondo, que siempre acaba más o menos entre un juego de poder y una naturaleza pasional. Sí, retomando lo que decías, Catalina, sobre la figura de la Quintrala y cómo se contrastan las novelas entre sí, la de Valdivia y Petit y Vicuña Maquena, que aún así Vicuña Maquena, siendo fundador, o más bien registrando por primera vez esta leyenda de la Quintrala, y cómo se contrastan las novelas entre sí, la de Valdivia y Petit y Vicuña Maquena, que aún así Vicuña Maquena, siendo fundador, o más bien registrando por primera vez esta leyenda de la Quintrala, Magdalena Petit lo retoma, y si bien también continúa con este relato anecdótico sobre la misma, tiene otra lectura sobre la leyenda. También la representa en su novela de la Quintrala. De hecho, cita, fue criado entre rezos y latigazos, entre beatas y verdugos. Nadie le enseñó a amar, solo a dominar. Con esta frase, Petit propone una comprensión estructural del personaje. O sea, Catalina no nació monstruo, sino que fue formada en un entorno que combinaba como la hipocresía religiosa y la violencia sistemática, y nadie justamente le enseñó a amar. Buscando darle otra visión, creo que eso es básicamente porque era mujer, o sea... Buscando darle otra visión, creo que eso es básicamente porque era mujer. O sea, ahí Petit dice y sugiere que la Quintrala tenía una falta de afecto, ¿cachai? De ternura, que fue parte fundamental de la construcción de su carácter y el dominio como la única forma de relación con el mundo material, con el mundo exterior. En su obra humaniza totalmente a Catalina de los Ríos y Lichtenberger, en contraste con la de Vicuña Maquena, que la condena directamente. Magdalena Petit habla un poco más de la psicología detrás, sin perder obviamente el carácter literario de la novela, ni tampoco de defenderla ni justificar, pero sí entender un poco más la psicología detrás de Catalina de los Ríos y Lichtenberger, porque fue escrito más adelante en el tiempo. Si hubiera sido mujer en el tiempo de la Quintrala, obviamente tampoco hubiera podido escribir, pero me parece curioso que a pesar de haber avanzado en el tiempo, que haya sido igual una mujer que, entre comillas, reivindica un poco la figura de la Quintrala, que creo que los hombres no harían nunca. Sí, y de hecho Magdalena Petit, que es mucho más empática, bueno, no diría que reivindica dentro de la Quintrala, porque aún así sigue siendo un personaje misterioso y oscuro, pero dice en un extracto de la novela que la llamaban bruja, pero nadie quiso ver cuántas veces fue herida. Era más fácil temerla que comprenderla. Aquí se puede ver claramente la posición que tiene Magdalena Petit ante el mito de la Quintrala. O sea, ella no niega las acciones violentas, pero plantea que el mito de la bruja sirvió para evitar la tarea, que era más difícil entender a una mujer marcada por su historia, su género, su soledad, que había un miedo social que se desviaba justamente como del ideal sumiso y se proyectaban como un castigo simbólico a lo que le denominamos bruja. Por eso conocemos a la Quintrala como bruja propiamente tal. Yo creo que igual se la consideraba así, se la demonizaba tanto porque no cumplía con los estándares de la época, que según Maquena la mujer tenía que ser austera, católica, silenciosa, dedicada a la caridad. Y Matías Órdenes dice que para Vicuña Maquena la mujer tenía que ser humilde, pura y afectuosa. Y refiriéndose a una mujer modelo, dice, y cito:
Preséntase esa ilustre chilena como el temprano modelo de esas mujeres casi perfectas de nuestra tierra, 100 veces superiores en el alma a la raza masculina, que han hecho de vuestro país un hogar acreditado y dichoso para los hombres buenos de todas las naciones. Entonces, para Vicuña Maquena la mujer tenía que ser muy doméstica, muy callada y muy del ámbito privado. Claro, porque eso era lo que era el ser una mujer chilena. Es el imaginario que tiene la mujer en la época cuando escribe Vicuña Maquena. Esos textos también, como se puede ver en 1921, cuando Joaquín Andrés Bello, escribe en su apartado en el Diario de la Nación, Los jueves de Joaquín Eduardo Bello, en el artículo La belleza de la Quintrala. Él habla sobre lo que era ser una mujer, ¿cachai? Sobre lo que era ser una mujer chilena y sobre la belleza de las mujeres de la época. De ahí el nombre de la belleza de la Quintrala. Y dice, las mujeres feas son más hacendosas que las bonitas. Y eso sí distinguió a la Quintrala, el espíritu adquisitivo, administrador y severo. Las mujeres feas cuidan su hacienda, que es su fuerza. En cambio, luego dice que el carácter de las bonitas es apacible o contento, las feas suelen agriarse. Y luego dice, la inquietud vengativa y la estrictez casera de la Quintrala no son propias de las bonitas, se torturaba demasiado y por lo mismo ardían inquietudes matadoras. O sea, Joaquín Andrés Bello aseguraba que en contra de lo que dicen las leyendas, para él, bueno, la Quintrala era fea y que directamente supone esta concepción de la Quintrala era hermosa y que cautivaba a todos con su belleza y los volvía locos, y dice que en verdad era fea y que de ahí surgió su maldad ya que era rechazada, y dice ir tras de los hombres que no querían a ella sino a otras. O sea, este imaginario de la mujer, de lo que era ser una buena mujer chilena, una mujer bonita, sumisa, apacible, contenta, se arrastra durante todo este periodo, desde la colonia hasta 1921, y bueno, más adelante también. O sea, la Quintrala era directamente una mujer fea para Bello. Yo creo que estos juicios de valor que tienen ciertos hombres letrados, por ejemplo Joaquín Andrés Bello o Vicuña Maquena, están ligados totalmente a lo que era moral cristiano, porque la leyenda popular de la Quintrala asegura que esta mujer era preciosa y que su belleza, justamente, que también era diabólica, etc., era la que volvía locos a los hombres también. Pero Joaquín Andrés Bello, como erudito, rescataba de Vicuña Maquena como esta percepción de la Quintrala como lo más bajo de la sociedad y por consecuencia fea. O sea, Joaquín Andrés Bello no tiene prueba de que la Quintrala fuese fea, él solamente representa el juicio de valor que se le tenía a las mujeres y por su carácter, porque las mujeres bonitas no hacían ese tipo de cosas en el ámbito colonial. En ese caso, o sea, en el caso de Vicuña Maquena, yo creo que igual estaba molesto. Estaba súper disgustado, porque en el texto de Matías Delgado dice de Vicuña, y cito, estas mujeres y sus cómplices hicieron inútil desde el espacio privado y sin importar el más alto poder masculino las leyes que regulaban el orden público. Entonces, obviamente iba a estar enojado si una mujer, primero que para ellos las mujeres eran mucho menos, eran lo más bajo, y segundo, desde el espacio privado, ni siquiera lo hicieron como con el poder del espacio público, porque no lo tenían. Y del poco poder que tenían, aún así, sobre todo, este poder que tenían los hombres en esa época, igual hicieron que las leyes jugaran a su favor en vez de a su contra, porque no fueron condenadas al final, pues. Sí, porque eran mujeres poderosas y el apellido de Lisperger era lo suficientemente importante como para desvincularla de aquellos delitos a los que Vicuña Maquena se empeñaba tanto en señalar como tanto señalar. Volviendo exactamente a lo que comentábamos Sofía y yo en la narración de Petit, dice: la creencia de las fuerzas sobrenaturales diabólicas apodera incluso del padre de Catalina, autoridad imponente frente a la inexplicable parálisis que sufrió su hija, y solo la bruja Josefa puede curar. La esclava logra la recuperación inmediata de Catalina y le asegura al padre que solo ella tiene el poder de sacar el demonio del cuerpo. Cito de Petit, página 29. En la noche, su abuela la tenía en su dormitorio. La oía desviar diciendo que veía luces y que sentía los silbidos del diablo, que éste la tenía en las piernas y por eso no las podía mover. Poco a poco, en efecto, las piernas se quedaron completamente tullidas. La chica lloraba y llamaba a Josefa para que se le quitara el demonio. Después dice, el conflicto ideológico de la Quintrala aparece en dos niveles discursivos que se entrecruzan para problematizar la figura central. Por una parte, el conflicto religioso que vive Catalina de los Ríos, que se manifiesta en una agonía de la lucha contra el pecado, que es algo que nosotros igual habíamos comentado, y en un intento desesperado por alcanzar la salvación,
El ascetismo y la vida conceptual aparecen como las verdaderas vías de perfeccionamiento para Catalina niña por un tiempo, pero al experimentarlas resultan ineficaces contra el aburrimiento y la falta de educación. Los deseos iracundos y el vengativo se le dan acentuando con el tiempo. En verdad, dice que es como víctima de su propia naturaleza porque la Quintrala sucumbe todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la ira en estados que ella misma interpreta como los efectos del mal que posee y condena también. Dice más adelante igual que dejaron a la mujer excluida de la política, enclaustrada en el espacio privado. Cito, utilizó la figura de la Quintrala para mostrar lo que consideraba contrario y amenazante al proyecto liberal, dejar atrás el barbarismo colonial. Aquella mujer era así el representante, por ser mujer, por una bruja promiscua y prometerse en el espacio público. Su caso representaba a los ojos del autor injusticias de aquel tiempo, amparadas por el autoritarismo y el desdén de quienes compartían y legitimaban ese tipo de gobierno. Sí, este tema de las mujeres con poder y la colonia es súper relevante porque de ahí es que nosotras podemos ver tanto en la novela de Petit de la Quintrala como en Maldita yo entre las mujeres de Valdivieso como una psicología detrás de estas mujeres poderosas de los Lisperger. Y bueno, en la novela de Valdivieso eso como tal se puede ver implícito, que está la problemática de género como donde lógicamente el dominio masculino representa el poder y la autoridad. Y Beth Malverde en Mercedes Valdivieso, Maldita yo entre las mujeres, dice, Catalina le temía a su padre, aunque siempre encontraba alguna forma para no acatar sus dictámenes. Ser mujer es un motivo de sometimiento, lo normal era asumir la obediencia. De ahí la constante pugna de la que la protagonista, o sea Catalina en la novela de Valdivieso, frente a cualquier tipo de autoridad que le obligaba a transgredir. Esta cita de la que estoy mencionando es una interpretación de la novela de Valdivieso que tiene este personaje que vamos a mencionar más tarde. Y vamos a la fuente principal, al texto de Valdivieso. En la página 57 dice: oíd de mis encuentros sacrílegos, de mis amores con un enemigo y de mi burla que don Gonzalo cambiaría mi castigo. Me enurallé del silencio y lo dejé vaciar su veneno. Adelantó el puño y se lo retuve en el aire. Oí que de gustarme los bárbaros me pasaba hombre blanco, pero prohibido siempre contra el bien, y que por maldita yo entre las mujeres a nadie le extrañaría que mi padre me arrancara del mundo. En esta novela nosotros podemos ver cómo la psicología detrás de Catalina de los Ríos Lisperger no era solamente una mujer dominante, sino también vulnerable ante el castigo de su padre, más bien ante la figura de su padre y por lo tanto al linaje patriarcal Lisperger. Sí, me hace sentido porque en ese momento histórico todas las mujeres estaban sometidas a sus padres, esposos y a veces hermanos cuando el padre estaba muerto, porque no podían hacer nada solas. Todo respecto a ellas tenía que ser decidido por un hombre y además una mujer de buena clase. Nunca podía estar sola. Claro, de hecho, Catalina en la novela de Valdivieso se muestra como un personaje súper temeroso ante cumplir las expectativas de sus padres. Por ejemplo, dice Rita Valencia Saldivia, la reivindicación de la mujer de la novela Maldita yo entre las mujeres, de Mercedes Valdivieso, con un enfoque feminista e interpreta la historia, y dice Catalina acerca de Aya, quien según el relato cumple con las expectativas de aquella herencia superior que posee. Las características de ser blanca, rubia y buena son razones suficientes para que los indios, esclavos y españoles la admiren y caigan rendidos a sus pies, aunque ambas les va la sangre indígena en el cuerpo. Y dice Catalina de los Ríos Lisperger, bastardaje y mestizaje nos hicieron y de esta mezcla para adelante seguimos la historia de lo que somos. Se maneja sangre y guerra y la subo a su principio para que en esta confesión se entienda. Ella era rubia entera como el abuelo Lisperger, dice Catalina, y a mí me tocó el pelo rojo y crespo como mi madre, para que nos dijeran de lejos. En el fondo lo que se da a entender es la diferencia que existía entre Águeda y Catalina, como eran percibidas por la manera en la que se veían. Cómo esto lograba influir en la percepción y trato hacia ella, cuando Catalina hace la comparación entre Águeda como una mujer completamente rubia como el abuelo Lisperger y a sí misma como una pelirroja como su madre. Es una manera indirecta de hacer también referencia al linaje femenino maldito de su familia. Ah, sí, Catalina tenía una problemática hacia ella misma sobre cómo ser suficiente para su estirpe, como precursora, y por lo tanto también se reflejaba en su comportamiento violento y con tendencias masculinas, por así decirlo, como para satisfacer su propia necesidad de estar en los estándares como de su padre y de las figuras masculinas antes que él, o sea, el patriarcado de los Lisperger, según Valdivieso.
Que igual es un agujero súper difícil de llenar porque los Lisperger eran mega importantes en Chile. Está claro, ella era una mujer y tampoco cumplía con el estándar de belleza de su familia. No era como su hermana Águeda, no era rubia ni apacible, sino era crespa, pelirroja y rebelde como su mamá. Claro, probablemente eso igual tenga que ver cómo la veían, porque era distinta, porque se veía distinta y siempre se comportó distinto a lo esperado también. Sí, y bajo esta misma línea de la concepción que se tenía de la mujer en la época, es decir, el imaginario y también sobre el trasfondo psicológico de Catalina de los Ríos y Lisperger, Sarabia plantea que, por así decir, la figura es más bien sobre una cultura patriarcal, racializada y temerosa del poder femenino, de la mezcla social. Esa es la consecuencia, por así decir, de una Quintrala sometida a su contexto social y también en su contexto privado, familiar, hablando en términos de lo psicológico y de los estándares como patriarcales de su familia. Y bueno, el texto de Edith Malverde dice: la Quintrala, ese cuerpo convertido en texto mestizo de discurso legendario histórico, ha estado sujeta a constante reconstrucción y cambio a través de los siglos. Ella hace referencia, me imagino, a la novela de Valdivieso y también a la novela de Magdalena Petit y Vicuña Maquena. Y luego, para sintetizar su postura crítica, dice que el monstruo siempre vuelve para presentarnos cómo percibimos el mundo, para pedirnos que reevaluemos nuestros presupuestos culturales, nuestras percepciones sobre la diferencia. En última instancia nos pregunta por qué lo hemos creado. Es como, para Sarabia, el monstruo de la Quintrala totalmente un reflejo de nuestra sociedad, es decir, claro, también es una leyenda, pero dejando de lado a Catalina de los Ríos como mujer y centrándonos en el monstruo que se ha creado en el imaginario sobre ella, por supuesto que es un reflejo cultural de nuestra época y también de la época en la que se escribió, en la que se registra la leyenda, sino también sigue siendo un reflejo de nuestra cultura hasta el día de hoy, el cómo nos miramos a la figura de la Quintrala. Ahora, para cerrar, hemos visto cómo el linaje de Catalina de los Ríos y Lisperger viene siendo de las ramas más importantes de toda la historia que se hace sobre esta mujer. Porque hay que pensarlo, yo lo pienso así al menos. Pienso en un poder familiar que quizás la historia no habría sido la misma si es que este poder no hubiera existido. Quizás sí, o quizás incluso la perspectiva que se da a la mujer en ese momento. ¿Qué tanto habrá cambiado la percepción de las personas? Obviamente nosotros en la actualidad tratamos de reivindicar, como mencionamos anteriormente, esta postura sobre la Quintrala porque hay efectos secundarios que tuvieron que suceder para que se diera esta perspectiva. La misión de las mujeres actuales también es tratar de limpiar las imágenes femeninas que se ensuciaron anteriormente. Eso realmente yo creo que independiente de si la figura de la Quintrala es una figura mala o buena, igual es ganar porque sigue siendo una mujer poderosa que pasó a la historia y de la que seguimos hablando. Igual nos demuestra que hubo mujeres que hicieron cosas distintas a quedarse en su casa, cuidar los hijos y etc. Todo lo que Vicuña creía que debíamos hacer las mujeres en verdad. Claro, y que justamente rompieron la brecha de género, retomando tus palabras, saliendo del espacio privado y adueñándose de lo público, aunque eso significase ser una mujer violenta, agresiva, que lo fue, pero también lo fueron los hombres de la época, ¿me entienden? Eso era una normalidad de la colonia, pero claro, Catalina de los Ríos y Lisperger tomaba el espacio público que era propiamente masculino y por utilizar estos medios públicos y recurrir a prácticas violentas fue señalada, fue juzgada, como decíamos en el capítulo anterior sobre lo que era ser mujer y de los actos delictivos. Sí, y bueno, con eso vamos a ir finalizando el segundo capítulo de nuestro podcast. Próximamente vamos a ver en el siguiente capítulo cómo vamos a englobar todo esto que hemos hablado en los 2 primeros capítulos. Así es, para hacer una síntesis y también para hablar sobre un tema súper importante que es la reivindicación de la mujer y de estas figuras controversiales de la historia. Gracias por escuchar este capítulo de nuestro podcast Las que hablan. ¡Chaito!